Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Hola, muy buenas amigos, amigas, seguidores, seguidoras del canal Acción Cine en YouTube. Aquí estamos otra vez. Jaime Vicente Echagüe, esta vez convocado, una vez más, por Agustín. Agustín nos ha pedido que hablemos de una película del año 2006, una película dirigida por Brian De Palma con Josh Hartnett, Scarlett Johansson, Aaron Eckhart, Hilary Swank, Mia Kirshner. Nada más el reparto, una película titulada La Dalia Negra. Agustín, 1.000.000 de gracias por tu petición, una vez más una película de Brian De Palma. Yo creo que me puedo jactar, gracias a ti, de ser muy posiblemente la persona en YouTube que más tiempo le ha dedicado al bueno de Brian. O sea, es mi pequeño récord personal. Muy bien, Jaime, aplauso para ti, enhorabuena. Yo encantado, y ahora en serio, porque es un director, es un autor que siempre me ha gustado mucho, que su primera etapa en los años 70 me chifla directamente, que luego tiene películas posteriores, algunas de las más comerciales, que creo que en su género muy concreto, en su parcelita, son imbatibles. Y además me divierto un montón en líneas generales Brian De Palma. Y gracias a ti he repescado alguna de sus películas más olvidadas, como puede ser, por cierto, esta Dalia Negra. He hecho mucho De Palma en el canal, pero no necesariamente he tocado lo que son sus películas más célebres, y puede que tampoco sean necesariamente las mejores. Y sin embargo, es un director, es un autor del cual yo por lo menos siempre tengo la sensación de descubrir algo, de aprender algo nuevo de técnica cinematográfica que me enseña este señor, incluso en aquellas películas que son consideradas menores. Sin embargo, y dicho en esta ocasión, Agustín, con todo el dolor de mi corazón, y además me conoces, has hablado conmigo, sabes que me duele, no me puedo subir a este barco de La Dalia Negra. ¿Por qué? Y de eso va a ir este vídeo, porque para mí es el claro ejemplo, es un ejemplo perfecto de película fallida. Tienes a un fenomenal director detrás. Tienes un reparto joven, algunos de ellos estrellas en ciernes, incluida Scarlett, por cierto, lleno de posibilidades ese reparto. Tienes medios económicos de sobra para hacer una película buena de época. Tienes un material de base que sin duda es atractivo. Y oye, por algún motivo, yo encuentro que este pastel, porque pintaba pastel, no acaba de cuajar prácticamente por ningún lado. A pesar de tener unos ingredientes y de tener una materia prima que parecía inmejorable. Yo al menos tengo esa sensación todo el rato de que el conjunto no acaba de funcionar, o al menos no acaba de funcionar como podría haber funcionado. Evidentemente de eso va a ir este vídeo. De eso van todos los vídeos del canal. De analizar las virtudes, si las hay, pero también los defectos, si los hay. Y en base a todo eso, otorgar una puntuación final a la película. Hay una tentación también a la hora de hablar de La Dalia Negra, y que me gustaría evitar todo lo posible en este vídeo. Voy a hacerlo aquí, en la introducción, me voy a referir a eso, porque creo que toca, pero sería un error que esta crítica... ¿Dónde vas, Jaime? O sea, aquí metiendo tanto misterio y tal, ¿qué vas a contar? A ver, ¿qué nos tienes que sorprender? Sería un error que esta crítica, quizá lo estoy cebando demasiado, girar en torno a la comparación con otra película. Otra película, por cierto, de la cual tenéis la crítica a la carta de un servidor muy reciente. Porque ya sabéis, aquí cada uno puede tener sus gustos, puede tener sus filias, sus fobias, puede incluso no gustarte el argumento y partiendo de eso
poner mal una película, criticarla, decir que no te ha gustado. Creo que como crítico, por lo menos crítico que trata de analizar de una forma, vamos a decir, aunque es mentira, pero vamos a decir objetiva 100%, es algo que hay que evitar, estas filias y estas fobias. Pero bueno, al final es inevitable que los críticos, ya sabéis, esos infraseres huraños que además ahora, como no les lee nadie, se dedican a grabar vídeos en YouTube para recibir un poco de casito por parte de la gente, es inevitable que al final acaben plasmando sus filias y sus fobias en sus opiniones. Y eso es que una crítica, una opinión de lo que quería deciros, que solamente voy a intentar referirme aquí, quizá alguna cosita más, pero de verdad prometo hacerlo poco y voy ya. Una opinión de una película no puede basarse, y en eso caemos mucho los críticos, basarse de forma mayoritaria en la comparación con otra película. No digo que esté prohibido, de hecho yo mismo lo hago en vídeos y podréis encontrar posiblemente un centenar de vídeos míos donde yo mismo hago eso, pero lo que sí trato de evitar es decir todo el rato cosas del tipo, es que esto que vemos aquí lo hacía muchísimo mejor el director X de acullá. Es que esta secuencia de acción, claro, si lo hubiera rodado fulanito, pues entonces creo que habría funcionado mucho mejor. O sea, eso está bien para cosas puntuales, pero creo que cuando pedís un vídeo sobre una película, como aquí ha hecho Agustín, lo que queréis es que hablemos de esa película. Y esto parece de perogrullo, pero es así. Dicho en modo corto, las películas deben ser juzgadas sobre todo por sí mismas, por las disciplinas artísticas que atesoran, por su dirección, por su guión, por la estructura del guión, por la riqueza o no de los diálogos, por la actuación de los personajes, por la fluidez narrativa que tienen, por el uso del montaje, de la fotografía, por las cosas que esa película tiene. Pero es verdad que a esta película, me guste más o me guste menos, se le ha acabado juzgando por un listón no alto, sino altísimo. Para mí, ya os lo dije aquí, prácticamente la perfección. Y ese listón es el que marcó Curtis Hanson en 1997 con LA Confidential. Aproximadamente unos 7 años antes que La Dalia Negra. Fue el propio Agustín, por cierto, el que me pidió la crítica a la carta de LA Confidential, así que ya sabéis, la tenéis por aquí, por si queréis echar un ojo. ¿Por qué se le compara tanto esta película con LA? Se la compara primero por tener al mismo padre literario. Ya he visto que sois muy fanes de James Ellroy aquí en el canal, me habéis hecho unas recomendaciones en los comentarios fabulosas. Autor de novela negra contemporáneo, autor durísimo, autor duro, como una roca, iba a decir rocoso como una roca, muy bien. De hecho, tanto LA Confidential, como ya sabéis, los fans de Ellroy, y la Dalia Negra, sin compartir, o al menos yo creo, la Dalia Negra sí que me la he leído, no recuerdo que compartan, por lo menos en lo que es el elenco principal, personajes con LA Confidential, pero sí que podemos decir que están integradas ambas novelas en ese mismo universo que en el caso de Ellroy se ha llamado el Cuarteto de Los Ángeles. Cuarteto porque, además de estas dos novelas, hay otras dos tituladas que son Jazz Blanco y El Gran Desierto, las cuales, que yo sepa, curiosamente, pese al éxito de LA, no han sido llevadas todavía a la gran pantalla. Todo esto viene porque, efectivamente, si vemos LA Confidential y después vemos La Dalia Negra, podemos reconocer, y se reconoce, que parten de un mismo material literario de base. Y eso se debe a que Ellroy al final tiene un estilo muy reconocible. Aunque lo limes, aunque le quites aspereza, aunque le quites corrupción y vamos a decir miserabilidad a los personajes, se nota que son obra del mismo padre, incluso viendo las dos películas. Es el heredero al final natural de aquel estilo de novela negra que en Estados Unidos por lo menos se tituló Hard Boiled, que algunos conoceréis por la película, el cómic, etc. Pero esto es el Hard Boiled, este original. Estamos hablando de la novela negra más descarnada, más explícitamente violenta, más atrevida en lo sexual, también la menos heroica. Es decir, cuesta encontrar personajes buenos, puros y duros.
la cosa suele estar siempre entre los personajes que son malos y los que son peores. Es un universo donde todo rezuma corrupción, hasta el más mínimo acto ordinario. En LA Confidential, como veíamos, estaban esos elementos, y en La Dalia Negra también están esos elementos. Y sin embargo, y pese a ver que el material de base es muy similar, para mí, al final, estas dos películas casi son como el día y la noche. ¿Por qué? Porque una funciona como un auténtico mecanismo de relojería y la otra parece que, al contrario que la peli de Hanson, nunca acaba de arrancar bien, de arrancar al 100%, de coger esa fluidez, como os comentaba en el vídeo, y de poder navegar con naturalidad llevándote la película a donde la película o el director y el guionista en aquel caso querían. Yo creo que hay una posible explicación para eso. Creo que en parte la culpa no es tanto de Brian De Palma aquí como de el guión, un guión en el cual Brian De Palma no acaba de, por lo menos yo lo veo así, no me da la sensación de que se sienta cómodo con esta historia. Un guión que es verdad que capta los principales highlights de la novela, pero que quizá visto en pantalla, y acá hablamos otra vez del tema de las adaptaciones, visto en pantalla, yo veo que, al contrario que leí, esta película peca de acumulación, tiene un exceso de dispersión porque lanza varias líneas argumentales, va perdiendo poco a poco fuelle la película cuando debería ser al revés, y además lo que es la historia principal, en teoría, la historia que debería ser principal, el asesinato de esa actriz conocida como la Dalia Negra, al final nos acaba interesando, por lo menos a mí me ha ocurrido esta vez, me acaba interesando bien poco quién es el culpable de aquel brutal asesinato. Y pese a haber sido un hecho real, que esto ya sabéis que el basado en hechos reales siempre es un cartelito que tiene su público y su clientela. En ese sentido, LA Confidential era modélica porque era capaz de mostrarnos, es verdad, multitud de subtramas, multitud de personajes, pero nunca se perdía de vista un hilo narrativo principal. Y en este caso era que nunca se nos olvidaba cuál era el origen de todo. Pese a todo lo que se enreda la trama, sabemos que el origen del todo estaba en ese tiroteo en un restaurante donde muere el amigo policía de Bud, de Russell Crowe. También hay una diferencia importante, yo lo veo aquí en los guiones. En La Dalia Negra lo firma Josh Friedman, que es cierto que cuenta con buenos créditos, es decir, en la industria no es un super mega guionista, pero parece por los créditos que tiene un guionista, vamos a decir, con solvencia. Pero es que claro, en la película de Curtis Hanson, el guión lo firmaban el propio Hanson, que ya de por sí era un guionista muy experimentado, y Brian Helgeland, que entre otras cosas fue el guionista de Mystic River, un clásico, una obra maestra contemporánea. Hay una diferencia de calidad evidente. Al hilo de esto, yo creo que además Brian De Palma es un director que funciona siempre mejor o bien con material propio, con un guión propio, con una historia propia, o si lleva a la pantalla guiones ajenos. El mejunje se puede funcionar muy bien si está a su lado un superguionista de cine, valga la redundancia. Es decir, alguien solvente de verdad, alguien que tenga probados éxitos de verdad, que haya logrado conectar con el público sus historias más allá de contar o no con estrellas. En vídeos anteriores ya hemos visto algunas de las películas más personales de De Palma, hemos visto que en su mayoría, y en el caso concreto de lo que me toca, de lo que hablé aquí, que fue de Doble Cuerpo, eran muy deudoras de Hitchcock, en esa fina línea entre el plagio y el homenaje, pero llevando las obsesiones del orondo director inglés al extremo, es decir, el voyeurismo, las dobles, cuando no triples o múltiples personalidades, el erotismo, el fetichismo, casi siempre todas ellas, estas obsesiones, quiero decir, enmarcadas en una trama de suspense. Sin embargo, también sabéis que periódicamente De Palma ha sido solicitado para empeños menos personales, pero mucho más grandes en lo que se refiere a términos industriales, en presupuesto y alcance.
Puede que no todo el mundo haya visto Doble Cuerpo, pero yo creo que todo el mundo ha visto Scarface, todo el mundo ha visto Los Intocables, todo el mundo ha visto Misión Imposible. Además, en el caso de estas dos últimas, Scarface creo que fue más un éxito a posteriori, no tanto cuando el estreno, pero estas dos últimas fueron también taquillazos. Son posiblemente, al final, sus grandes éxitos comerciales. Voy a incluir también a Scarface por el hecho de que supongo que con el tiempo y por la distribución que haya tenido y ya solamente por el merchandising que ha movido, posiblemente haya hecho dinero. ¿Quién tenía Brian De Palma al lado como guionista en estas películas? En Scarface tenía a Oliver Stone, en Los Intocables tenía a David Mamet y en Misión Imposible, no recuerdo mal, creo que tenía dos, tenía a David Coeb y Steve Thailand, que era como, claro, la pareja de lujo, el Oliver y Benji del guión. Prácticamente siempre ha tenido un Dream Team de guionistas muy bueno. Tiene que ser el guionista de historia ajena que tenga al lado De Palma para que esa película cuaje de verdad, para que esa película salga redonda, siempre que sea, insisto, un trabajo cuando no parte de sus propias obsesiones, como puede ser La Dalia Negra. ¿Qué tenemos por contra en la peli que nos ha pedido Agustín? Para mí tenemos una historia que apunta varios sitios sin que acierte nunca en el blanco en ninguna. Tenemos una serie de personajes que a priori nos pueden resultar muy atractivos, pero cuyo potencial yo por lo menos nunca veo desarrollado. Y tercero, posiblemente es lo peor de todo, que el genio visual de De Palma, esas virguerías que a veces por sí solas pueden justificar ver una película, aquí las hay, alguna vamos a ver, pero yo lo veo mucho más a cuentagotas. No es el De Palma más jugón, no es el De Palma que narrativamente ofrece más espectáculo. A la película le doy una calificación de 2,5 estrellas, como podéis ver. Un 5 raspado, un aprobado raspado, como decían en mi época. Y se lo doy porque, bueno, de vez en cuando Brian hace gala de esas virguerías narrativas que son marca propia, son su sello, son tan características de su cine y que provocan que aún hoy miremos sus películas. Las más antiguas, las de los 70, os las recomiendo. Ya no solamente Carrie, por cierto, de la que hablé un poquito en el directo de Stephen King, pero que provocan que las sigamos mirando con cierta capacidad de asombro. Pero insisto, virguerías aquí, el talento de De Palma es indiscutible, sí, pero el espectáculo yo lo encuentro muy a cuentagotas. Poco De Palma en La Dalia Negra, por desgracia. Y por otro lado, yo también tengo la duda de si el estilo de De Palma con la cámara era el estilo tan personal, era el adecuado para esta historia. Vuelvo a citar el tema de Los Ángeles Confidencial. Yo creo que lo suyo es un director a lo mejor menos personal, como podía ser Curtis Hanson. No era un director empeñado en mostrar su sello de autor con la cámara, pero quizás se necesitaba un director más funcional y no tan virguero como podría ser De Palma. Que por cierto, al final, películas como La Dalia Negra también es una pena porque han sido responsables de que de algún modo, Brian De Palma cada vez se haya ido apartando cada vez más y más de la dirección, sobre todo de producciones de seriedad. Es decir, es una película que al fin y al cabo no llegó ni siquiera a cubrir los 50 millones de euros que se dice pronto, esto es una pasta para una película, invertidos en ella, y por tanto acabó engrosando uno de esos fracasos comerciales del director que nos lo han privado. O sea, nos han quitado de ver más cosas de Palma e incluso de empeños más comerciales que podrían haber salido también adelante y que hemos visto estrenados, pero eso sí, sin su nombre. Paso ahora a repasar las cosas más interesantes de la película. No sin antes recordaros que esta es una crítica a la carta con spoilers. Es un thriller de suspense y es un thriller con un asesinato por resolver. Así que ya sabéis, si no habéis visto la peli, quizá este es un buen momento para que paréis el vídeo, la veáis y seguimos comentando. O sea, entiendo que, aparte de Agustín, supongo que habrá gente que os guste esta película y me podéis dar vuestros comentarios al respecto y me la podéis defender. Además nunca os contesto, o sea que, pero no por falta de ganas, que no, es broma. Breve sinopsis introductoria. Para no perdernos, no voy a contar todos los entresijos de la película,
pero un poco la sinopsis. Tenemos dos policías, tenemos a Bucky Blackert y que es Josh Hartnett, perdón, y Lee Blanchard, que es Aaron Eckhart. Es decir, tenemos a Blackert y Blanchard. Me voy a referir a ellos casi con los nombres de los actores, porque como lo haga con los apellidos, esto puede hacerse bola para mí. O sea, tengo un Blackert y un Blanchard que están por ahí bailando y voy a acabar yo bailando pegado con ellos. Tenemos dos policías y, sin embargo, amigos que entablan amistad tras enfrentarse a un combate de boxeo, pero con finalidad benéfica que organiza la policía. como si Aaron Eckhart fuera más fácil de decir que Lee Blanchard, ¿eh? Madre de Dios. Aaron Eckhart está emparejado con Kay, interpretada aquí por Scarlett Johansson, y sin embargo, son muy amigos. Entre los tres se traza un triángulo que va más allá de una amistad superficial. Se montan un poco un Jules y Jim, para entendernos, por la peli de Truffaut. Y en principio no es que digas que sea algo sexual, sino que casi los tres conforman una especie de improvisado núcleo familiar. Ambos y me estoy refiriendo a la pareja de policías, los dos protas, ambos van a investigar un caso de asesinato, el de Elizabeth Short, una actriz prácticamente desconocida, a la que la prensa bautiza como la Dalia Negra. Es en este caso la actriz que la da vida a la actriz, es Mia Kirshner. Lo primero que os decía antes, lo primero no, o sea, os he dicho muchas más cosas antes que esa, pero sí que os lo he dicho antes que esto es un caso real. No el de los dos policías, pero sí el caso de Elizabeth Short. El caso de la Dalia Negra, de este asesinato, es real y al final conforma uno de los grandes expedientes X de Hollywood. Y sobre todo fue célebre por lo espectacular de su hallazgo. No quiero entrar en muchos detalles, pero no sé si os acordáis del juego este de anatomía, de ir moviendo los huesos y los órganos. El asesino hizo un poquito eso. O sea, básicamente en 1947 encontraron, en anatomía no podías hacer esto, por cierto, pero encontraron el cuerpo cortado por la mitad y con una corte en la boca similar a la sonrisa del Joker. Un corte de oreja a oreja. Y el asesino lo que hizo en este caso fue prácticamente operarla. No voy a entrar en detalles, pero esto ocurrió tal cual. Prácticamente aquello parecía un asesinato ritual. Esta chica tenía 22 años y más que actriz, era Elizabeth Short una aspirante actriz. Una de esas chicas que casi huyen de noche de su casa para llegar a Hollywood con ese sueño de ser estrellas y al final o se quedan en nada o acababan en, vamos a decir, trabajos poco dignos, o afortunadamente este no era el mayor de los casos, pero en el caso de esta chica acabó asesinada. Este caso, por cierto, lo tenéis en la gran biblia de las leyendas negras de Hollywood, que es en 2 volúmenes, el Hollywood Babilonia de Kenneth Anger. Aunque es verdad que algunas de las historias que él cuenta, o por lo menos de las teorías sobre la autoría de según qué crímenes y delitos, ha sido refutada con el paso del tiempo, pero aún así es... en fin. ¿Qué os voy a contar? Este tipo de cosas a mí siempre me divierten mucho. Otra cosa es que me las crea, pero en esta no hay nada que creer o no creer. Es decir, el asesinato tan bestia ocurrió. A día de hoy, además, sigue siendo un caso abierto. Nunca se ha encontrado al asesino de Elizabeth. Por cierto, lo del apodo de la Dalia Negra se debe a que en varias de esas fotos suyas, iba a decir de joven, fotos tipo book y demás, ella parecía vestida con un color de un negro intenso. Y además por aquel entonces se estrenó una película titulada La Dalia Azul, que por cierto es la típica que yo creo que podría tener por aquí. Pero aquí tengo un poco lo que son vamos a decir, la parte más antigua de la DVDteca. Pero La Dalia Azul, una película de cine negro muy clásica con Alan Ladd y Veronica Lake. Esa película, por cierto, de la Dalia Azul se cita
en la peli que nos ha pedido Agustín. Como os decía, vamos a empezar porque no todo es malo en la película. O sea, uno de los grandes atractivos para mí de esta Dalia Negra es el diseño de producción. Y aquí enlazo con lo que os decía también al principio de los mimbres inmejorables con los que se contaba para poner en pie una película de época como esta. Aquí a cargo del diseño estaba uno de los grandes, el diseñador de producción, el italiano Dante Ferretti, responsable además de cintas como Casino y muchísimas otras de cintas de época también dirigidas por Martin Scorsese. O sea, la Dalia Negra te introduce en un principio fantásticamente bien en esas atmósferas, que al menos desde nuestra óptica de hoy esperamos encontrar en una película de serie negra como es esta, ambientada en los años 40. Una de las atmósferas más logradas la encontramos en ese club de lesbianas al que acude Josh Hartnett y donde conoce a ese sospechosísimo personaje interpretado por Hilary Swank. Es verdad que Brian De Palma es un director muy sexual, es decir, no sé si dicho así suena un poco raro, pero le gusta el sexo, no se lo cara en su vida privada. En sus películas se nota que le interesa muchísimo el sexo. Le gusta los lados más oscuros del sexo y le gustan las perversiones sexuales. Eso, Doble Cuerpo, teníais un clarísimo ejemplo. Posiblemente sea una de sus películas más eróticas. Y aquí se nota cuando está en ese club, por cómo planifica la secuencia, se nota que es Brian De Palma el que está detrás. Le interesa todos estos, vamos a decir, ambientes prohibidos, como podría ser ese club en los años 40. Después también tenemos, como os decía, algunas de las virguerías habituales en el cine de De Palma. ¿Muchas menos de los deseables? Sí, para mí sí, pero aún así las hay. Por ejemplo, está lo bien que planifica siempre casi siempre las secuencias de acción. Y el partido que saca en esas secuencias de acción a la cámara lenta es uno de los pocos cineastas que de verdad, o por lo menos yo veo que sabe utilizar muy bien la cámara lenta, es decir, no se hace plomiza. Muchas veces dices, ¿a qué viene esto? Ahora, de lentitud, muéstramelo a una velocidad normal. Brian De Palma lo hace muchísimo, cae en eso muchísimo. También ocurría en Femme Fatale, que creo que es de las últimas que he hablado de él, y aquí lo vuelve a hacer en esta secuencia. Tiene un don para saberlo utilizar y os decía, no os he dicho la secuencia, eso lo vemos en ese tiroteo previo al hallazgo del cadáver de la Dalia por parte de los dos polis protagonistas. También vemos ahí un recurso, alguna vez lo he comentado, a los 25 minutos de película más o menos, que es muy característico de Brian De Palma, que es el llamado en español enfoque profundo, en inglés se llama split diopter. Y que consiste, es muy difícil es tan fácil de ver, pero no tengo vocabulario para expresarlo. Consiste en ver dos figuras que comparten el plano, una más cerca de otra, una más alejada, pero sin embargo las dos están perfectamente a foco, están perfectamente enfocadas, a pesar de que entre las dos hay muchísima distancia. Eso el ojo humano no lo puede calibrar. Yo estoy mirando ahora mismo la cámara, la que estoy hablando, y la veo completamente nítida. Sin embargo, una foto que hay detrás de mi sobrina la estoy viendo borrosa porque estoy fijando mi atención en la cámara, pero sé que está ahí la foto. Eso nos pasa también con los planos. Pero con este truquito del enfoque profundo, lo que se provoca es que las dos figuras, pese a estar alejadas, se vean igual de nítidas. Cuesta explicarlo, creo, no sé si lo estaré haciendo bien, pero de verdad es una cosa muy perceptible cuando se está viendo una película, porque te provoca una sensación de ups, aquí me están haciendo algo y no sé lo que es. O sea, me están haciendo un truco, porque no tiene mucho sentido que yo esté viendo así. Te da una sensación como de irrealidad, que es lo que es, porque eso solo es posible en el cine. En este caso es un momento en el que después de ese tiroteo, que hemos visto además, como os decía, a cámara lenta, Aaron Eckhart está, voy a prescindir, por cierto, de la CK. Si dices Eckhart, yo creo que es más fácil. Está en un primer plano y justo detrás de él, arriba de unas escaleras, vemos a Josh Hartnett. Los dos perfectamente nítidos. De Palma es un maestro en el uso de este recurso y yo creo que no hay película suya
en la cual no lo incluya por lo menos en una ocasión. También es muy de Palma la secuencia que termina con la muerte de Eckhart con un tajo en el cuello. Aquí casi De Palma se está auto-homenajeando. Acordaos de la secuencia de la estación de tren de Los Intocables. Le encantan este tipo de secuencias al bueno de Brian. Le encanta dilatar el tiempo, otra vez utilizando con maestría la cámara lenta, otra vez jugando con la dosificación de la información y sobre todo creando suspense. Pero es verdad que aquí no es tan cristalino como podía ser en la secuencia de la estación de tren de Los Intocables. Aquí queda más ambiguo. Se le ven más las hechuras en ese sentido, porque se nota que en Los Intocables no había esa sensación de voy a intentar engañarte, te está mostrando lo que es. Aquí está esa sombra negra que es la que da el tajo mortal al personaje de Eckhart, que, por supuesto, la identidad de esa persona pues esconde sorpresita al final. Pero vamos con lo que yo veo al menos que son los problemas de esta película. Creo que hay algo que suele hacer daño a las películas, y es ese halago envenenado que dice esta película es que es muy fiel a la novela. No digo siempre, pero creo que en ocasiones puede hacer más mal que bien un afán de ser súper fiel a un texto literario que hay de base, como es en este caso. O sea, literatura y cine son dos soportes narrativos distintos que tienen mecanismos para atraer tu atención distintos, que utilizan resortes muy distintos y que provocan emociones también de forma muy distinta. Lo que funciona en un libro, en una novela, no necesariamente va a funcionar en una película. Es más, puede que recursos que sean maestros y de los mejores en la historia de la literatura, después, si los quieres llevar en pantalla con una literalidad del 100%, puede que eso no funcione en absoluto. Puede que incluso fracase. Y creo que en el guión escrito por Josh Friedman habría que haber limado, quizá, no sé si personajes, posiblemente no, pero sí situaciones. En un momento dado de la película se multiplican las distintas voces que escuchamos, y por voces quiero decir el foco del que tiene que ser el personaje principal. En un momento dado, algunas de esas voces se pierden también de forma repentina. Eso ocurre, por ejemplo, con el personaje de Aaron Eckhart, que se va marginando de la acción. Es verdad que preso de una locura posiblemente justificada por la historia que nos están contando, pero que aquí no me da la impresión de que funcione de forma orgánica. Ocurre de un día para otro. O sea, y lo mismo ocurre también al final con el misterio de la Dalia Negra, que se acaba difuminando poco a poco. Por más que de vez en cuando se introduzcan en la narración esas pruebas a las que se somete Elizabeth Short, que por cierto, lo que os decía antes, igual que lo de la visita al club de Josh Hartnett, ese tipo de secuencias son las que le gustan mucho a De Palma, además que tienen ese rollo voyeur de Palma, y aquí aprovecha para introducir, aparte de las pruebas de cámara, esas secuencias así eróticas y lésbicas en las que teóricamente habría participado Elizabeth Short. Es decir, tienes por un lado el asesinato, el misterio de la Dalia Negra. Tienes también el triángulo amoroso conformado por Scarlett, Hartnett y Eckhart. Tienes la relación entre Eckhart y el personaje de Hilary Swank. Tienes luego la historia de ese tal Bobby DeWitt, el gángster que Eckhart enchironó y que ahora va a cobrarse venganza. Yo encuentro demasiadas vetas. O sea, está bien que en una película haya subhistorias. Hay otra película del año 97 que también las tenía y que he prometido no volver a hablar de ella. Pero aquí tengo la sensación de que cada historia hace la guerra por su cuenta. O sea, y que no acaban al final de haber como un consenso de que todas tienen que confluir en un mismo cuerpo narrativo. Por este tipo de cosas me encuentro una película que peca de unos fallos de ritmo que a veces son
aparte de frecuentes, que son muy llamativos. Sobre todo teniendo en cuenta que al final estamos, oye, en una película de detectives de toda la vida. Tenemos una película que tiene que jugar con las sorpresas propias de una investigación detectivesca. Y de forma colateral, por esto, no acabo tampoco de... Y esto también es un error, es que es un intangible al fin y al cabo. A mí me pasa, no acabo tampoco de identificarme con los personajes de verdad. No los vivo, no los sufro, no acabo teniendo un gran interés en lo que les suceda. Pese a que tenemos de forma objetiva, yo creo, un reparto mínimo de notable. Por ejemplo... Os voy a decir, joder, pues posiblemente la mejor actriz o actor o actriz de los que hay en la película, que es Scarlett Johansson. El personaje de Scarlett es a priori súper atractivo, sobre todo cuando descubrimos que tiene las letras BD grabadas en su cuerpo. Luego veremos que, no, Dahlia Negra, Black Dahlia no, son las iniciales de ese gángster que os he dicho antes, Bobby DeWitt todo junto. Tenemos una secuencia en la cual, por cierto, Josh Hartnett por fin sucumbe a sus encantos de Scarlett. Yo creo que con ligero homenaje a la célebre secuencia del cartero siempre llama dos veces, la secuencia de la mesa entre Jack Nicholson y Jessica Lange. Pero no os asustéis, no llegaba a ese extremo. Es decir, es más el apunte a que pueden estar teniendo en esa ocasión sexo de una forma similar al de aquellos dos personajes. Al final, el pasado del personaje de Scarlett Johansson, que es verdad que tiene sorpresas, guarda sorpresas dentro, no nos acaba interesando demasiado. O cuando se ponen las cartas encima de la mesa, yo por lo menos tengo la sensación de que ya se me ha hecho tarde. O sea, se van prometiendo varias cosas en la película que no acaban de cumplirse de forma satisfactoria. O se cumplen tarde, o cuando se cumplen tampoco tienes la sensación de que hayan merecido la pena esa espera y jugar tanto contigo, con pistas falsas. Lo mismo ocurre con los villanos de la película. Aquí curiosamente vemos una de las cosas que también son muy habituales en el cine de Palma, y que si bien funcionan en sus películas más loquísimas, en una historia a priori más clásica de novela negra, como es la Dahlia Negra, no me acaban de cuajar del todo. En el cine de De Palma los villanos siempre son de cómic, son casi caricaturas, es así su cine. Y eso encaja bien con ese tono lúdico de algunas de sus películas más desmadradas, pero aquí, en este contexto, yo no lo acabo de ver, no me acaba de cuadrar. Aquí tenemos como principales responsables, vamos a decir, de todo, voy haciendo ya spoilers gordos, a la familia del personaje de Hilary Swank. La familia encabezada por ese productor de cine más bien siniestro de nombre Lincott, y por encima de él su mujer. Mucho antes de las pocas apariciones, por cierto, que tiene en la película este personaje de la mujer, era en una cena en la cual Hilary invita a Hartnett. Y en ese instante la madre tiene un comportamiento más bien estrafalario, es un comportamiento increíble, es poco sutil, es lo que quiero decir. Y ya ves ahí, dices, joder, toda la disfuncionalidad que tiene esa familia, y ya te puedes esperar en un momento dado que escondan más cosas de las que en realidad están mostrando. Y todo este tramo final, en el que revela que esta mujer del productor, llamada Ramona, fue la que mató a Elizabeth, por motivos que tampoco acaban quedando, iba a decir, muy justificados, como si alguien pudiera justificar un crimen como el de Elizabeth, desde la mente del malo, desde la mente del psicópata, quiero decir. Pero es verdad, no quedan muy justificados. Al parecer lo hace porque un amigo de la familia se había encaprichado de ella, y como guardaba mucha semejanza con su hija, que es Hilary Swank, eso le parecía como muy mal, muy enfermizo, y qué mejor forma de evitarlo que matarla a la chica y ya está. La parte final de la película es muy delirante, y para mí, incluso para los estándares de De Palma, porque he visto finales loquísimos en sus películas, para mí está de más. Para mí creo que acaba siendo incluso demasiado teatral
para una película que al final no es. Hay que partir del hecho de que no es una obra de Palma, aunque él esté tratando de llevarlo a su terreno. Al final es la adaptación de una novela. Y puede, no me acuerdo ahora mismo, puede que en la novela sea así. Puede que De Palma y su guionista hayan cogido y literalmente hayan traspuesto toda esta parte final en la película. Pero se me cae, a mí en lo personal, no me acaba de funcionar. No es que no me lo creo. Y lo peor de todo, yo os diría que, sobre todo, es que no me divierte. Puede que para una película de Palma más personal eso hubiera encajado de algún modo, puede que mejor. Pero en una serie negra pura y dura como esta, no me acaba de convencer. Me parece también que es una película, como os decía antes también, que deja muy arrinconada o arrinconados los misterios que propone muy al final. Quiero decir con esto que, al contrario que otra gran película de serie negra del año 97, qué cabrón, no puedes hacer esto, pero ya sabéis, no estoy comparando argumentos, solamente son cosas muy puntuales. Al contrario que ocurre en las buenas películas de serie negra, es lo que quería decir. Aquí se empeñan en resolverlos todos a la vez y a matacaballo, como decía mi abuela. O sea, al parecer, si me ha quedado claro, fue Hilary Swank la que mató al personaje de Eckhardt, porque tampoco era trigo limpio, Eckhardt estaba chantajeando al padre. Pero sí que hay algo que me ha sorprendido en la película. No me acordaba, hace 15 años, estoy casi convencido de que tiene el año 2007, que me leí esta novela y no me acuerdo si era tal cual, pero sí que he visto algo que me ha parecido una sorpresa en la película. Es sorprendente la decisión que toma Josh Hartnett, muy sorprendente. No me la esperaba y no lo voy a decir. No lo voy a decir, me voy a guardar algo. Me voy a guardar algo para mí, por si alguna habéis llegado hasta aquí, insensatos, sin haber visto la película. Quiero que la veáis y me digáis si estáis de acuerdo o no conmigo, o si os parece una película a reivindicar, si os parece de verdad una película que quizá merece una revisión. No voy a destriparlo todo. Destripar, un verbo, por cierto, que en la película, para esta película, viene como anillo al dedo. Solo para acabar, eso sí, no os voy a decir lo que hace Josh Hartnett, pero sí que quiero mencionar por último otro detallito Brian De Palmaniano. Es ese flashback que tiene Josh Hartnett cuando se reúne con Scarlett. Tiene un flashback de repente del cuerpo cercenado de la Dalia Negra tirado en el césped con un cuervo detrás. O sea, esto De Palma, esto sí que es suyo. O sea, De Palma siempre tiene que acabar una película y aquí lo hace, aunque no sea material propio, con alguna imagen, alguna secuencia que venga a decir que ese fantasma, que ese cadáver, que ese muerto viviente, que ese lo que sea, no ha muerto del todo. Va a acompañar siempre al protagonista. Y esto De Palma lo hace. Bueno, Carrie teníais también un doble final, por lo menos. Yo no me acuerdo si incluso era triple. Y en algunas otras de las películas de las que he hablado en el canal también lo veíamos. No lo puede evitar Brian colar estos como el escorpión. Es su naturaleza y como tal hay que quererle. Y hasta aquí, Dalia Negra. Agustín, espero que te haya gustado este vídeo que le he dedicado a la película, pese a no ser la crítica más elogiosa que he hecho de todas las que me has pedido, que por cierto te agradezco un montón porque algunas son de mis películas favoritas, como bien sabes. Ya sabéis que además todas las críticas a la carta están hechas no ya desde el más absoluto de los respetos a la película en cuestión, sino hechas con el más profundo de los cariños. ¡Toma ya! Y con toda la profesionalidad que uno puede desempeñar. ¡Venga! Lo digo completamente en serio, en vuestras manos está creerme o no. Ya sabéis, si queréis seguirme viendo el careto por aquí, solo tenéis que ver las instrucciones un poquito más abajo, un poquito más arriba. Importante también, si os molan estos vídeos, si os molan que hablemos de vuestras películas favoritas,
se me suscriban al canal de Acción Cine, por favor, y dejad likes y por supuesto comentad, que eso siempre ayuda al algoritmo o al logaritmo, como dice un amigo mío. Nos seguimos viendo en el canal de Acción Cine si así me lo requerís y por supuesto nos seguimos leyendo en este y en todos los que están por venir de los números de la revista Acción. Muchísimas gracias y hasta otra. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.